Queridos alumnos, proseguimos con la parte práctica, a resolver los problemitas. Recuerden que el capítulo o la sesión del día de hoy es básicamente ordenar nuestros datos, pero en tablas de doble entrada. También se dice cuadros de decisiones, para lo cual va a existir una cantidad demasiada suficiente como para encontrar nuestras respuestas. A cada proporción vamos a ir ordenando, vamos a ir priorizando los valores que pongo y que no pongo y de qué datos constituye el problema. ¿De acuerdo? Veamos el primer problemita. Dice, enunciado 1. 3 personas viven en 3 ciudades distintas y tienen ocupaciones diversas. O sea, 3 personas tienen diferente ocupación y viven en diferentes lugares. Dice, José no vive en Lima, Luis no vive en Piura, el que vive en Lima no es religioso, el que vive en Piura es político, Luis no es profesor, uno de ellos se llama Fernando y uno de ellos vive en Huancayo. Entonces, los nombres vamos a ponerlo en la columna vertical. ¿De quién estamos hablando? José, de Luis y de Fernando. ¿Qué ocupaciones o en qué sitios viven? Tenemos Lima, Piura y Huancayo. Aquí voy a poner Lima, Piura, Huancayo. ¿Y qué ocupaciones? Hablamos de religioso, político y profesor. Religioso, político y profesor. Como ven, ya en mi tabla de doble entrada estoy distribuyendo en la columna vertical los nombres y en la fila horizontal los lugares donde viven y las ocupaciones que cada uno tiene. El éxito de este problema va a ser básicamente al haber colocado cada uno de los datos en forma correcta. Veamos. La primera proporción dice, José no vive en Lima. Entonces aquí está José. ¿No vive en Lima? Simplemente le pongo un aspa. No. O puedo usar la palabra no, no hay problema. No me da más información. Luis no vive en Piura. Luis no vive en Piura. No tengo más información tampoco. Ahora dice, mire, el que vive en Lima no es religioso. Mira, el que vive en Lima no es religioso. El que vive en Piura es político. El que vive en Piura es político. Es. Así vamos a poner. Luis no es profesor. Luis, profesor no es. Uno de ellos se llama Fernando, que ya le hemos puesto, y uno de ellos vive en Huancayo. No tiene mayor aportación. Hasta ahí tenemos los datos. Fíjense. De cada una de las proporciones tenemos que sacarle la máxima cantidad de conclusiones posibles. De lo contrario, no vamos a poder resolver. Mire, ya hemos puesto eso lo que decía no, no y no es profesor. Listo. No tengo una pausa afirmativa donde diga sí. Es eso lo que tenemos que buscar. Miren, si Luis no es profesor, el que vive en Piura es político, tampoco va a ser político, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es Luis? Sería religioso. Inmediatamente que haya puesto un sí, un verdadero, tanto en la columna vertical como en su fila horizontal, debo rellenar de no, así, de negaciones. ¿Estamos bien? Seguimos con Luis. Entonces Luis ya sabemos que ahora que es religioso. Dice, el que vive en Piura es político. El que vive en Lima no es religioso. Entonces, ¿quién es? Luis. Entonces, mira, si el que vive en Piura es político y Luis no vive en Piura, ¿dónde vivirá Luis? ¿En Lima? El que vive en Lima dice no es religioso, tampoco vive en Lima. ¿Dónde vive? Automáticamente vive en Huancayo. Otra afirmación. Entonces, arriba le pongo la negación, no. Y en la fila también le pongo no. Ya estamos completando esa forma. Seguimos entonces. Veamos. José no vive en Lima. ¿Qué le está quedando para José?
automáticamente vive en Piura. Entonces vive en Piura, y el que vive en Piura, ¿qué cosa es? Es político, ¿correcto? Con eso vamos completando también. Entonces hay un afirmativo, es aquí una negación. Aquí un afirmativo, aquí negación. Aquí afirmativo en la fila, aquí negación. ¿Quién me está quedando finalmente? Fernando. O sea que Fernando vive en Lima. Y a su vez, ¿qué cosa es? Lo único que le queda es que sea profesor. Miren, en cada uno de ellos, tanto en columna como en fila, debe haber uno solo. Veamos, ¿quién vive en Lima? Aquí, Fernando. ¿Quién vive en Piura? José. ¿Quién vive en Huancayo? Luis. ¿Qué cosa es José? Político. ¿Qué cosa es Luis? Religioso. ¿Qué es Fernando? Profesor. ¿Cómo ven? Los datos están perfectamente encajados. Vamos a la respuesta entonces. El primero, ¿qué nos decía? La pregunta. 1. ¿Quién es religioso? ¿Quién es religioso? Luis. La respuesta sería Luis. ¿Dónde vive Fernando? Fernando, ¿dónde vive? Lima. Lima. ¿Cuál es la ocupación del que vive en Huancayo? Que vive en Huancayo, su ocupación, ¿qué es? Religioso. ¿Cuál es la ocupación de Luis? Luis, ¿qué cosa es? Religioso. Como ven, podemos dar respuesta a muchas preguntas que nos plantea. ¿Correcto? No te olvides, lo importante es de cada proposición ir sacando la máxima cantidad de conclusiones para poder completar nuestro cuadro. Hecho el cuadro de entrada, no te olvides, si hay un sí, todo lo demás en forma vertical y en forma horizontal es un no. Aquí hay un sí, no aquí, no a este lado. Aquí hay un sí, no por los demás, no allá. Aquí hay un sí, no los demás, no aquí. ¿De acuerdo? Tanto en fila como en columna. Esa es la técnica, la estrategia para poder resolver este tipo de ejercicios. Enunciado 2 dice: la señora Dina y sus hijas Teresa y Carmen fueron a almorzar a un restaurante. Cada una pidió un plato y un refresco. Los platos estaban preparados a base de carne, de res, pescado y pollo. La mayor de ellos pidió ceviche y jugo de naranja. Teresa no aceptó la sugerencia del mozo, que le ofrecía lomo saltado, y prefirió otro tipo de carne. La que pidió pollo tomó jugo de papaya, una de ellas pidió jugo de melón. Y tenemos la serie de preguntas. Entonces, igualito que el problema anterior, nuestra tabla de doble entrada y los nombres ponemos en la columna vertical. ¿Quiénes son los nombres? La señora Dina, sus hijas Teresa y Carmen. Fueron a almorzar, los platos estaban preparados a base de res, pescado y pollo. Los refrescos eran jugo de naranja, jugo de papaya y jugo de melón. Naranja, papaya, melón. Vamos completando entonces los datos. Empezamos. ¿Qué dice la primera? Dice: la mayor de ellas pidió ceviche y jugo de naranja. La mayor. ¿Qué es la mayor de ellas? No está hablando la mayor de la hija, ¿no es cierto? Está diciendo la mayor de todas ellas. ¿Quién es la mayor de todas ellas? Se responde la señora Dina. Entonces, ¿qué pidió la señora Dina? Ceviche. ¿Y con qué se hace el ceviche? ¿Pescado? ¿Sí o no? Pescado. ¿Y qué más? Jugo de naranja. Ya les he dicho, basta que uno sea positivo o verdadero, el resto negativo. Entonces podemos ir ya en la primera columna e ir eliminando así. ¿Por qué? Porque simplemente si ya la señora Dina pidió pescado, Teresa no puede pedir pescado, Carmen no puede pedir pescado, porque cada una ha pedido un plato diferente, ¿sí o no? Si la señora Dina ha pedido su jugo de naranja, Teresa no puede pedir naranja, tampoco Carmen. A su vez, la señora Dina no puede pedir papaya, tampoco puede pedir melón, ¿no es cierto? Por eso eliminamos de esa forma, ¿ya? Listo, la primera ya hemos visto ya. Jugo de naranja, correcto. Teresa no aceptó la sugerencia del mozo, que ofrecía lomo saltado, y prefirió otro tipo de carne. ¿Con qué se hace lomo saltado? Con carne de res. Entonces, Teresa no quiso res, no quería res.
Prefirió otro tipo de carne, ya está. La que pidió pollo tomó jugo de papaya. ¿Quién habrá pedido pollo? ¿Mm? Teresa no ha pedido res. Dina ha pedido pescado. Teresa, ¿qué habrá pedido en todo caso? Si ella además dos negaciones. Ha pedido pollo. ¿Estamos bien? Pidió pollo. Eliminamos lo demás. En la columna horizontal está eliminada, la columna vertical. Significa que para Carmen le queda res. Seguimos entonces. La que pidió pollo tomó jugo de papaya. Vamos ahí. La que pidió pollo tomó jugo de papaya. Papaya. Igual que aquí, eliminamos esto. En la fila horizontal, de igual manera. ¿Qué quedó para Carmen? Lo que quedó ha sido melón. Mira, fácil tú puedes ir comprobando. Para Dina ha sido pescado, para Teresa ha sido pollo, para Carmen ha sido res. Ya está, 3 carnes diferentes. Jugos diferentes también, naranja, papaya y melón. Respondamos a las preguntas. La pregunta número 5 dice, ¿quién pidió un jugo de papaya? Papaya, ¿quién pidió? Teresa. Entonces pondremos Teresa. ¿Qué tipo de carne pidió Carmen? ¿Qué tipo de carne? Res. La que pidió un plato con carne de res, ¿qué jugo pidió? De res, ¿qué jugo pidió? Melón. Como ven, se hace simple y fácil. Lo que sí tenemos que primero ordenar. No te olvides, no tienes que suponer nada. Tenemos que hacer tal y cual dice el problema. Enunciado número 3 nos dice, 4 amigos A, B, C y D tienen distintas profesiones, arquitecto, mecánico, contador, ingeniero. Vamos a poner una vez los amigos A, B, C y D en nuestra tabla de doble entrada. ¿Qué son ellos? Arquitecto es uno, mecánico es otro, contador es otro, e ingeniero es el otro. Viven en distritos diferentes, Pueblo Libre, Barranco, San Borja y Miraflores. Aquí pondremos Pueblo Libre, Barranco, San Borja y Miraflores. Vamos a las condiciones que nos da. El arquitecto vive en Miraflores, nada más nos dice, no nos dice otra cosa. Entonces, vamos a ir relacionando que el arquitecto vive en Miraflores. D es contador, ese sí está grande, D es contador. Si es contador, no puede ser ni mecánico, ni arquitecto, ni ingeniero. A su vez, A, B y C no pueden ser contadores. Luego nos dice, el ingeniero no conoce Barranco. El que es ingeniero no conoce Barranco, no. Ni C ni D viven en San Borja, ni C ni D viven en San Borja, no viven en San Borja. A vive en Barranco, para A, Barranco, aquí. El resto, negación. Así. Fíjense, dentro del cuadro, en San Borja aparece un casillero que debemos poner un dato afirmativo, un sí, no que el otro. Entonces le ponemos aquí un sí. ¿Qué quiere decir? Que B vive en San Borja. El resto, negamos de esa forma. Vamos ahora. Dice que el arquitecto vive en Miraflores. Para Miraflores tengo estos 2 casilleros. Los únicos que me quedaría sería entonces C y D. Pero D no es arquitecto, ya sabemos ya. ¿Quién más es arquitecto? Tenía que ser C. C es arquitecto y vive en Miraflores. Completamos el resto con no. Aquí también. Y aquí también. ¿Qué está quedando entonces? Está quedando uno para Pueblo Libre. Ojo, el ingeniero no vive en Barranco. Entonces, este no puede ser, el ingeniero no puede estar aquí, que vive en Barranco. Perdón, el ingeniero tiene que ser B. ¿Correcto? B sería el ingeniero, que vive en San Borja, porque dice el ingeniero no vive en Barranco. Entonces, este señor sí. El ingeniero vive en San Borja. Lo demás, negación. Negación. ¿Qué es lo que está quedando? Quedaría para un afirmativo
Para A, el mecánico. ¿El mecánico dónde vive? En Barranco. Aquí nos falta completar aquí. Estas son negaciones, este es un sí, ¿verdad? D, viviría en pueblo libre. Veamos a ver la relación. A. A es mecánico, vive en Barranco. B. Es ingeniero, vive en San Borja. C. Es arquitecto, vive en Miraflores. D. Es contador, vive en Pueblo Libre. Vamos a las respuestas entonces de las preguntas. Dice, ¿quién es el ingeniero y dónde vive? ¿Quién debe decir el ingeniero? B. ¿Y dónde vive? En San Borja. En San Borja. ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto es C. De esa forma vamos completando. Recuerda, de cada dato que tenemos que sacar la máxima cantidad de conclusiones posibles. Ahí estamos relacionando todo, ¿verdad? Si lo hacemos de esa forma, no vamos a tener ningún problema en resolver nuestros ejercicios con cuadros de doble entrada, también se dice tabla D o cuadros de decisiones. Entonces, el propósito fue eso, ordenar y relacionar correctamente los datos que tenemos. Conmigo, nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo a todos.